Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Para mí son buenas tardes desde los Emiratos Árabes Unidos, la ciudad de Dubái. Aquí son las 3:33 p.m. de la tarde del día 28 de julio, martes 28 de julio del 2020, para los que nos ven por diferido, en el canal Viajeros Despiertos de YouTube. Esta charla está saliendo en vivo en el grupo de Facebook Awaken Travelers, donde compartimos información para el despertar de la conciencia y trabajamos en el entendimiento de las situaciones en general de nuestro mundo y trabajamos en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, hice un resumen de lo que vamos a leer hoy y voy, como siempre les digo, a ir salteando algunos párrafos o incluso algunas páginas a veces que me parecen repetitivas o que no tienen demasiada relevancia, desde mi punto de vista, por supuesto. Como he dicho antes, no es una lectura completa de los libros, estamos ya en el libro número 5, estamos en la página 143, fragmento 43 de la sesión 84, 14 de abril de 1982. Donde Jim dice: Don también preguntó a Ra información relativa a los posibles cambios terrestres que Puharich ha recibido de sus fuentes. En lugar de responder directamente a la pregunta y de arriesgarse a transgredir el libre albedrío del Dr. Puharich, Ra prefirió hablar de ese tema como representación de la elección que el buscador de la verdad puede hacer entre dos opciones, ¿verdad? El Dr. Puharich tuvo contacto también con seres no terrestres y él obtenía su información desde ahí. Y dice: entre esa respuesta y la última pregunta y su respuesta que se incluye aquí, hay informaciones relativas a un encuentro personal con un ovni, del que Ra nos pidió que mantuviéramos la confidencialidad. La pregunta y la respuesta que pueden leerse aquí se refieren a ese mismo contacto ovni y revelan la manera general en que ocurren muchos encuentros cara a cara entre nuestra población de tercera densidad y las entidades extraterrestres. Lo que la entidad de tercera densidad recuerda realmente es producto de sus expectativas y de lo que su mente subconsciente crea como una historia aceptable, que le permitirá continuar existiendo sin perder su equilibrio mental. Ese es el carácter del contacto positivo, en el que la entidad de tercera densidad despierta una visión más clara de la naturaleza, no solo del encuentro ovni, sino también del patrón vital. Por el contrario, los contactos negativos hacen valer los conceptos del temor y de la fatalidad para separar y confundir más a la población terrestre. Hemos repasado bastantes, creo que ya desde el libro 1 y 2 se habla mucho de los contactos extraterrestres, cómo se producen y demás. Estos seres tienen la capacidad de dejar lo que llaman en inglés los screen memories, ¿verdad? Las memorias implantadas, si se quiere, de esos encuentros. Y quizás personas hayan tenido encuentros directos con estos seres, pero se representan de manera que la persona, al recordarlos, no se ven impactados en su vida personal, ¿verdad? Alguien pudiera describir un ser alto, hermoso, con 5 dedos, rubio, pelo largo, con las facciones iguales a las de un ser humano, pero quizás pueda ser muy diferente ese ser, ¿verdad? Entonces, el manejo que ellos tienen de nuestra conciencia, de nuestra capacidad de recordar y demás, es mucho más amplio de lo que nosotros creemos en general. Dice por aquí, y aquí está hablando Carla, dice: vale la pena examinar en profundidad el comentario sarcástico de Ra en respuesta a la pregunta de Puharich sobre los próximos cambios terrestres. La respuesta relativa al recuerdo que tiene la persona del encuentro cercano del tercer tipo estaba a bordo de una nave, es también concisa. Realmente tenemos mucho trabajo que hacer sobre la forma en que experimentamos los acontecimientos de naturaleza arquetípica y ello se filtra en lo cotidiano. Gran parte de lo que recibimos del mundo viene dado por lo que les ofrecemos a él. Los comentarios de Ra son sugerentes al insinuar cómo podemos considerar ese algo inefable llamado cordura, ¿verdad? Entonces, como le he comentado antes, yo tengo recuerdos también de estar con estos seres, incluso de estar en la nave con ellos, pero sé
que mi recuerdo puede no coincidir exactamente con lo que ocurrió, sino ser una memoria de lo que mi subconsciente permite filtrar para que yo me mantenga coherente en este mundo en el que vivimos, ¿verdad? Y así funciona. Dice el interrogador en la sesión: estoy seguro de que con la siguiente pregunta llegamos a una zona problemática para la primera distorsión, además de que se trata de material transitorio. Pero tengo preguntas de un par de personas que quisiera plantear. La primera pregunta especialmente es de valor temporal. El doctor Puharich pregunta acerca de los próximos cambios físicos y en concretos para este verano. ¿Hay algo que pudiéramos comunicarle al respecto? Y estamos hablando aquí del año 1982. Y Rale dice: podemos confirmar la buena intención de la fuente que ha creado la intriga en esa entidad y sugerimos la gran elección que cada cual puede realizar, ya sea su deseo recopilar los pormenores del día o buscar las claves de lo desconocido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le quiere decir. Te vas a centrar en las pequeñeces del día a día y si va a venir la tormenta o no, o vas a ir a buscar la información más relevante, ¿verdad? Lo que más viniste a buscar a este mundo, al crecimiento espiritual. Dice el interrogador: no puedo evitar interesarme por el hecho de que esa otra entidad de la que hemos hablado anteriormente haya subido a bordo de una nave. ¿Podrías decirme algo al respecto? Porque es lo que Puharich alega, ¿verdad? Que subió a bordo de una nave. Y dice Ra: la naturaleza del contacto es tal que, para que la parte más profunda del tronco del árbol de la mente afectado sea capaz de aceptarlo, es necesaria cierta simbología que puede surgir hacia la mente consciente como un marco para la explicación de los frutos del contacto. En tales casos, las propias expectativas de la entidad determinan la historia que será más aceptable para ella. Y en el estado de sueño o un estado de trance en el que pueden tenerse visiones, lo que parecen ser recuerdos se integra en los niveles subconscientes e inferiores del consciente. A partir de ese punto, la historia puede aflorar a la superficie bajo la forma de cualquier otro recuerdo y hacer que el instrumento pueda funcionar sin que haya pérdida de equilibrio ni de cordura. Entonces, los contactos con estos seres de otros mundos se producen en varios niveles de nuestra conciencia. Se producen a nivel material, sí, a nivel de los sueños, a nivel del subconsciente en general, pero no dejan de ser contactos, ¿verdad? Solo que ellos o nuestro subconsciente lo filtra de manera que nosotros podamos aceptarlo, ¿verdad? Entonces, muchas personas reportan abducciones o experiencias negativas, pero en realidad, como lo vimos también, creo que fue en el libro número 2, depende de la expectativa de las personas de cómo van a recordar esa experiencia, ¿verdad? Entonces, somos creadores de nuestra realidad en todo momento, incluso cuando estamos en un contacto como los de este tipo. Por eso se necesita una gran apertura mental y un gran conocimiento para que podamos tener la experiencia y recordarla como tal, ¿verdad? El fragmento 44, y dejar el miedo, por supuesto, que es lo que más afecta a las personas a la hora del contacto. Fragmento 44, sesión 88, del 29 de mayo de 1982. Y dice Jim: el regalo de un cristal que ha sido cargado por un amigo es algo muy especial. Parece ser que es también esa clase de regalo que crea una conexión especial entre quien lo entrega y quien lo recibe. Y debido a esa conexión debería ejercitarse también un cuidado especial por parte de quien lo da y de quien lo recibe como regalo. Y Carla dice: las personas sensibles al flujo de energía, como yo, suelen descubrir a menudo que sencillamente no pueden despreocuparse de ciertos cristales. No los llevo porque he descubierto que su energía puede perturbarme y ponerme nerviosa. En los últimos días de la tecnología de los cristales, no es sorprendente que se los considere como poseedores de ciertas propiedades. En su magnetización por las personas que los conservan o que los dan, lo que los hace únicos por encima de su estructura singular. Tienen que ser manipulados con prudencia. He escuchado muchas historias de los efectos buenos y malos de tales piedras magnetizadas. Si recibe una o si se siente atraído por una de ellas, asegúrese de limpiarla durante toda la noche en agua salada y a continuación magnetícela para su propio uso.
sosteniéndola durante la meditación y pidiéndole en silencio que sea bendecida para el servicio, ¿verdad? Entonces, eso es la manipulación de cristales y piedras. Se pueden utilizar justamente para esto, para el servicio. Tienen mucha energía, dependiendo del tipo de piedra, es la capacidad que posee dicha piedra. Sesión 88 del 29 de mayo de 1982, y el interrogador pregunta al respecto. Dice: el pequeño cristal que el instrumento, o sea Carla, coloca sobre su cuerpo durante la sesión, ¿tiene efectos positivos o negativos? Y Ra le dice: ese cristal tiene efectos positivos siempre que quien lo cargó se oriente de manera positiva. Y dice el interrogador: ¿quién cargó ese cristal? Y Ra le contesta: ese cristal lo cargó el conocido como Neil, para que lo utilizara el instrumento. Y el interrogador le dice: supongo que sería una transgresión a la primera distorsión preguntar si funciona todavía de manera positiva, ¿no es así? Y Ra le dice: vemos que has respondido tu propia pregunta, ¿verdad? No le va a contestar sí o no. Saltamos al fragmento 45, sesión 94 del 26 de agosto de 1982, y voy a leer simplemente un resumen de esta sesión, la parte que me interesa. Y dice aquí Carla, dice: el pensamiento final de Ra es una verdadera joya, el pensamiento de esta sesión, ¿verdad? Dice: después de todo, que son, a fin de cuentas, todos nuestros esfuerzos, incluido el contacto y todo pensamiento humano, sino un vano y vacuo disparate. No podemos pasar de la ilusión a la verdad en este cuerpo, en este plano de existencia. Así que, ¿dónde está nuestro servicio más auténtico y esencial?, dice Carla. No en lo que se hace, sino en la manera de ser, en permitir al verdadero yo, ese amante generoso para todas las cosas de la creación, compartir su esencia con el mundo y dejar que el amor y la luz del infinito uno pase a través de él e irradie sobre la conciencia planetaria. Esa es nuestra verdadera gesta, la de todos los que hemos llegado aquí en este momento para prestar servicio, ser, vivir una vida ferviente y devota, ¿verdad? Entonces muchas veces nos sentimos insatisfechos por nuestros esfuerzos para el crecimiento en general de la humanidad y demás, pero ahí también tenemos que acudir, como dice aquí Carla, de alguna manera al amor propio y hacer y permitirnos a nosotros mismos ser, y que ese ser irradie a las personas alrededor. Entonces imagínense si ella considera el trabajo que han hecho como vano, creo que lo dice por aquí, sino un vano y vacuo disparate, dice. Entonces imagínense, con tremendo trabajo, que diga eso, ya nos pone a nosotros en perspectiva de la importancia justamente de ser nosotros mismos, y eso ya es suficiente, el haber encarnado en este planeta para elevar la vibración del mismo. Y dice por aquí en la sesión Ra: cada complejo mente, cuerpo, espíritu que busca tendrá casi con toda seguridad comportamientos inmaduros e irracionales. También es cierto que esta entidad, como casi todos los buscadores, ha realizado un trabajo importante en el marco de la experiencia encarnada y ha desarrollado madurez y racionalidad, efectivamente. Puede hacerse perfectamente la observación de que este instrumento no consigue ver lo que se ha logrado y ve solo lo que falta por lograr, ¿verdad? Entonces, ahí está, hay que apreciar lo logrado y no solo ver lo que falta por hacer. De hecho, dice Ra, todo buscador que descubre en sí mismo este complejo de distorsiones mentales y emocionales podrá meditar sobre la posible ineficacia de hacer un juicio. Entonces, no emitir juicios, solo prestar el servicio como lo sintamos, lo podemos sentir correspondiente y seguir adelante, ¿verdad? Entonces, estamos ahora en el fragmento 46, sesión 96, 9 de septiembre de 1982, y paso al resumen del mismo, donde el interrogador le dice: el sonido extraño producido por la grabadora del instrumento, o sea, de Carla, mientras hacía pruebas de grabación de su canto, ¿se debió también a un ataque de nuestro compañero de quinta densidad negativa? Y dice Ra: no, en realidad fue resultado de un aparato electrónico defectuoso. Y el interrogador dice: ¿cuál fue la causa del mal funcionamiento?
Y dice Ra, hay dos problemas con el aparato. En primer lugar, este instrumento, Carla, produce un fuerte efecto sobre los aparatos y los instrumentos electromagnéticos y electrónicos. Y si desea utilizar de manera continua alguno de ellos, debería pedir a otra persona que los manipule. Además, se ha producido un problema de interferencia física con el elemento que llamás cinta magnética, que se ha enganchado con los botones cercanos cuando se ha accionado el botón play, como lo llamáis. En definitiva, hay personas cuyo campo electromagnético interfieren con los aparatos electrónicos. Dice el introductor, ¿cómo puede Ra saber esta información? Y por eso aquí la razón de por qué puse esta parte, resumí esta parte como la importante. Dice el introductor, perdón. Sé que esta pregunta no es muy importante, pero me sorprende que Ra esté tan al corriente de estas cosas triviales. ¿Cómo lo hace? ¿Os desplazáis en el tiempo-espacio y examináis el problema? ¿O hacéis algo más? Vamos a ver cómo él puede saber todos estos detalles, ¿no? Y Ra le dice, tu suposición primera es correcta, o sea que se traslada en el tiempo-espacio. Dice el interrogador, ¿queréis decir que os desplazáis en el tiempo-espacio y examináis la situación para determinar el problema? ¿No es así? Y Ra le dice, así es. El interrogador dice lo siguiente, pregunta, ¿tiene algún significado el halcón que hace unos días se posó justo fuera de la ventana de la cocina? Y dice Ra, es correcto, podemos observar que nos parece interesante que las preguntas que se nos plantean suelen conocerse ya. Suponemos que nuestra confirmación es valorada. Por supuesto, él presintió, él supo que el halcón que se posó en la ventana de su cocina tenía algún significado y así es. Entonces, hay señales en este mundo energético, por eso les digo que vivimos en esta matrix energética donde vivimos una especie de película que hemos diseñado personalmente y en conjunto para vivir una experiencia material, pero en realidad es todo energía, es todo conciencia, y las cosas más simples a veces tienen también un mensaje que está ahí, que ha sido puesto ahí por el mundo espiritual de alguna manera o por nuestro subconsciente o nuestro yo superior para decirnos algo y para guiarnos en el camino de esta experiencia. Y como lo fue en este caso, el halcón en la ventana de la cocina de la casa de él. Porque ellos estaban buscando mudarse y querían saber si eso había sido una señal positiva o negativa para dicha mudanza. Y me parece importante y por eso lo puse para que entendamos justamente cómo puede ser nuestra realidad afectada por todos estos elementos, ¿verdad? Nuestra conciencia, nuestro yo superior, el mundo espiritual, etc. Por más que a nosotros nos parezca todo esto muy sólido y muy real, que no digo que no lo sea, simplemente es una experiencia que vinimos a vivir. Fragmento 47, sesión 97 del 15 de septiembre de 1982, y Jim dice lo siguiente, y después les voy a comentar por qué resumí esta parte. Dice, después de haber reflexionado sobre el episodio del halcón, Don volvió a preguntar a Rasus por su significado. Como Ra no deseaba infringir el libre albedrío de Don, explicando claramente el significado del halcón y tomar así la decisión en su lugar de mudarnos o no a la casa, todo lo que Ra podía hacer era expresarse de manera indirecta bajo la forma de acertijos que exigían a Don y cada uno de nosotros tomar sus propias decisiones. El deseo extremo por parte de las entidades positivas como Ra de mantener el libre albedrío de cada persona en nuestro planeta de tercera densidad se debe al hecho de que si una entidad como Ra proporciona información que pueda alterar las futuras elecciones de una persona, entonces esa entidad no solo habrá instruido a los seres de tercera densidad, sino que también habrá aprendido por ella, ¿verdad? Entonces por eso es tan importante entender que nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones y entender que no solamente los seres no terrestres tienen que venir a salvarnos, ¿verdad? Tenemos que nosotros hacer nuestro trabajo y poner manos a la obra.
Dice, al aprender por ella, ha eliminado la fortaleza espiritual que desarrolla quien lucha y que finalmente aprende por sí mismo, que es lo que vinimos a hacer a este mundo, ¿verdad? En una perspectiva más amplia, eso no es un buen servicio, sino más bien un mal servicio. Debido a las dudas de Don sobre la idoneidad de la casa de Atlanta como nuestro próximo hogar, finalmente no nos mudamos a ella, sino que permanecimos en Louisville durante otro año. Fue en el otoño de 1983 cuando encontramos finalmente otra casa en la zona de Atlanta y nos mudamos allí. Para entonces, el agotamiento de Don había alcanzado un punto crítico y comenzaba a preocuparse cada vez más por si mantendría su puesto de trabajo, ya que Eastern Airlines atravesaba grandes problemas financieros. Bien, entonces, importante el tema del libre albedrío, importante es porque esas señales son a veces sutiles, ¿verdad? Puede ser un número, puede ser una persona que nos dice algo en el momento adecuado, pero siempre la decisión tiene que salir de nosotros porque ellos, nuestros guías, los seres de otro mundo, no quieren interferir en nuestra toma de decisiones porque estarían quitando la enseñanza que nosotros vinimos a obtener aquí en este mundo. Saltamos entonces al fragmento 48 de la sesión 98 del 24 de septiembre de 1982 y nuevamente el resumen. Y dice aquí Jim, cuando volvimos a preguntar sobre cómo ayudar a nuestra mascota y compañero favorito Gandalf, el gato, que debía sufrir una nueva operación para extraerle otro tumor, descubrimos que las criaturas de segunda densidad también son capaces de provocarse un cáncer, al contener la cólera en su interior, el mismo proceso que para los seres de tercera densidad, ¿verdad? Eso es el cáncer, es contener la cólera, es odio, es ira, es muchos sentimientos negativos, atrapados, no solucionados, no ventilados, no resueltos por la persona que finalmente toman materia y se vuelven un cáncer, ¿verdad? Estamos nosotros mismos atacando nuestras propias células. Esto todavía la medicina en general no lo ha podido entender de esta manera, por eso siguen con tratamientos y haciendo cosas que en definitiva no son la solución más eficaz para esto. Esto se produce por una cuestión energética y es resolver la misma cuestión energética que lo ha producido lo que lo resuelve, no atacar el problema físico. Pero bueno, la medicina va evolucionando de a poco, ya cada vez más, sí, hay más personas entendiendo estos temas, hay doctores que ya están entrando lentamente en estos conocimientos. Por supuesto que hay muchos que son todavía muy tímidos porque decir estas cosas va en contra de lo que es el establecimiento científico en general, entonces parece cosa de curanderos y ellos, señores muy profesionales, no se animan a avanzar en este campo. Y dice aquí Jim, y finalmente descubrimos también que cuando se elaboran objetos, prendas de vestir o estructuras con las que se realiza un servicio al prójimo, esos objetos hechos de corazón y con las propias manos quedan investidos de un gran potencial de amor y de efectos mágicos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cuando la abuelita le teje un buzo a los nietos o cuando le pinta un cuadrito a los nietos también, ya que está mi mamá aquí escuchando la charla ahora. Eso se impregna de amor y de efecto mágico y tiene una vibración diferente, una vibración positiva, ¿verdad? Ese tipo de cosas hechas a mano, cuando las cosas son hechas con cariño, por supuesto, y lo habla aquí justamente porque Jim estaba haciendo los arreglos en la casa y él mismo parece que trabaja en la madera, entonces hace las preguntas si las cosas que está haciendo están bien, y Ra le contesta justamente que el trabajo y el amor que él ha puesto en ese trabajo hace que las cosas vibren de una manera muy, muy linda. Dice aquí Ra, ante una de las preguntas del interrogador, dice: el que llamáis Jerome, que es en definitiva un médico sanador, podría ayudar en esta situación médica poco ortodoxa. Están hablando de las alergias y los problemas de Carla.
Dice, puesto que las alergias están totalmente mal comprendidas por vuestros terapeutas ortodoxos, sería conveniente someter al instrumento a los servicios de aquellos médicos que consideran que la mejora de los efectos de las alergias está ligada a la ingestión de esas mismas toxinas bajo una forma atenuada. Eso trata los síntomas, digamos. Sin embargo, los cambios ofrecidos al complejo corporal son muy desaconsejables. La alergia puede considerarse como el rechazo, a un nivel profundo del complejo mental, del entorno del complejo mente-cuerpo-espíritu. Por lo tanto, la alergia puede verse en su forma pura como una distorsión mental emocional del yo profundo. Entonces, muchas veces las personas están o no están en consonancia con la misma vibración del planeta, debido a que muchos son, por ejemplo, o vienen de otros planetas con vibraciones diferentes, entonces no pueden soportar la vibración de este planeta y se le producen las alergias, ¿verdad? Otra de las cosas que la medicina normal no ha visto todavía de la manera correcta. Dice el interrogador, acerca de nuestro gato de más edad, Gandalf tiene un tumor cerca de la columna y pregunta, ¿la eliminación quirúrgica de ese tumor es menos adecuada que la que hemos llevado a cabo en abril pasado? Y la acción más adecuada por nuestra parte para contribuir a su recuperación sería la visualización de luz que le envuelva durante la cirugía y la repetición de las frases rituales de manera periódica mientras esté en el veterinario. Y ahora le dice lo siguiente, y ahora les voy a contar por qué pongo esta parte como importante. Dice, no hay más razones para ser prudentes que antes, y sí, las frases de las que habláis ayudarán a la entidad. Aunque el complejo corporal de esa entidad sea anciano y por lo tanto está expuesto al peligro de lo que llamáis la anestesia, sus distorsiones mentales, emocionales y espirituales son tales que está muy motivada para recuperarse, con el fin de poder reunirse con quienes ama. Tened en cuenta que esta entidad es cosechable a tercera densidad. Entonces, ¿por qué puse esta parte? Porque tenemos que entender que nuestros pensamientos también afectan a otras personas, tanto los positivos como los negativos. En este caso le están diciendo que hay que visualizar al gato lleno de luz para ayudarlo en esta cirugía, ¿verdad? Entonces, cuando se forman cadenas de irradiación, como las que enseña el grupo Rama, por ejemplo, y se irradia, ¿qué quiere decir esto? Se lanza de alguna manera o se envía energía positiva a ciertas personas que están pasando por ciertos momentos, o al planeta mismo, ¿verdad? Se hacen cadenas de irradiación y de meditación para el planeta, se está enviando esta energía. ¿Por qué? Entonces, como les digo, tenemos que entender que todo es energía a nuestro alrededor y todo está afectado por esta energía, para bien y para mal. Dice el interrogador, ¿podéis explicar por qué habéis dicho, entre comillas, tened en cuenta que esta entidad es cosechable a tercera densidad? Y están hablando del gato. Y decirme si tenéis alguna otra recomendación específica respecto a la operación del tumor. Y Ra le dice, lo hemos dicho para aclarar nuestra utilización de los términos complejo espiritual, aplicado a lo que puede considerarse una entidad de segunda densidad. Las consecuencias son que esta entidad tendrá muchas más razones para sanar porque desea la presencia de quienes ama, ¿verdad? Entonces, el gato, como ya es cosechable a tercera densidad, ya tiene un nivel espiritual de alguna manera tal que lo hace cosechable a tercera densidad. ¿Qué significa esto? Que su próxima vida puede ser en la forma humana, ¿verdad? Entonces, justamente como él quiere estar con los seres que ama, la recuperación se hará más fácil para él. Y lo mismo con todas las personas. Cuando nosotros tenemos un objetivo en la vida, cuando estamos abocados a algo, tenemos amor en nuestra vida o queremos hacer algo, todavía estamos con el deseo de vivir, siempre vamos a recuperarnos de manera mucho más fácil, más rápida. Lo mismo pasa justamente con toda la situación que está ocurriendo en nuestro planeta, y cuando las personas están en una situación de desesperación, de miedo, solo quieren irse de este mundo en definitiva, y eso hace que la mortandad muchas veces se produzca cuando no tenía que haber sido así, ¿verdad? Entonces por eso siempre la alegría, el amor, la felicidad es lo que se le debe transmitir a alguien y no el miedo constante
qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, para que nos vayamos entendiendo. El interrogador dice lo siguiente: ¿hay alguna otra recomendación que pueda hacer Ra respecto a la operación propuesta? Y le dice Ra que no. Interrogador de nuevo dice: me preguntaba si tenía razón al suponer que la causa del tumor era un estado de cólera en el gato Gandalf debido a la presencia de nuevos gatos en su entorno. ¿Es así? Y Ra le dice: la causa original de lo que llamáis cáncer fue la distorsión causada por ese hecho. En definitiva, sí. La causa inmediata del tumor es la naturaleza de la distorsión de las células del cuerpo que llamáis cáncer. En definitiva, ese estado de cólera lo que causa es la modificación en sus células que finalmente se produce un tumor. El interrogador dice: ¿existen otros tumores cancerosos en este momento en Gandalf? Y le dice que sí. El interrogador dice: ¿podemos sanarlo? Y si es así, ¿dónde se encuentran? Ra le dice: ninguno de ellos puede sanarse en esta confluencia de espacio-tiempo. Uno se localiza en la articulación de la cadera derecha, otro es muy pequeño situado junto al órgano que llamáis hígado. También hay pequeñas deformaciones celulares bajo la parte superior de las patas delanteras. Y le dice el interrogador: ¿hay algo que podamos hacer para aliviar estos problemas, aparte de la cirugía, para ayudar a Gandalf? Y Ra le dice: continuad en alabanza y en gratitud, pidiendo la eliminación de esas distorsiones. Hay dos posibles resultados. En primer lugar, la entidad vivirá con vosotros en satisfacción hasta que su vehículo físico no sea viable debido a las distorsiones de las células cancerosas. Y en segundo lugar, el camino vital puede convertirse en un camino que permita la sanación. No transgrediremos el libre albedrío al examinar ese camino vital, porque observamos que predominan los caminos vitales, que emplean alguna de estas distorsiones para abandonar el cuerpo físico, que en este caso es el cuerpo del rayo naranja, ¿verdad? El rayo naranja es el chakra de color naranja, ¿verdad? Que es el que manifiesta el vehículo físico del gato. A nosotros manifestamos nuestro vehículo físico desde el plexo solar o el rayo amarillo, ¿verdad? Desde ahí nosotros manifestamos nuestro cuerpo material. Y justamente cuando energéticamente estamos o no estamos alineados correctamente, energéticamente se produce el problema y pasa luego al cuerpo material. Por eso la importancia del perdonar justamente las cosas que suceden en nuestra vida, entendiendo la naturaleza de la realidad espiritual en la que en la que vivimos, en la que hemos venido a experimentar. Y una vez que entendemos esto y entender que hemos venido a pasar por ciertas lecciones y hacer nuestro trabajo espiritual, podemos hacer dar el perdón, perdonarnos o perdonar para no crearnos a nosotros mismos una situación de este tipo. Así que a tenerlo en cuenta. Dice el interrogador: quisiera preguntar para terminar si la nueva mesa que Jim ha construido para los accesorios es satisfactoria para ese fin, pues no proporcionará más espacio para circular alrededor de la cama. También querría saber si es mejor dejarla en su condición natural o cubrirla con aceite de linaza, barniz o pintura. Y dice Ra: vemos ese mueble auxiliar, canta de alegría, el pino vibra en alabanza. Ha habido mucha dedicación en ese trabajo llevado a cabo en la madera. Es aceptable. Podemos aconsejar que se deje como está o que se frote con el aceite, que también es fácilmente magnetizado y mantiene una vibración ofrecida en gran profundidad. Y aquí es lo que le decía de el trabajo que ponemos, el amor que ponemos en las cosas que hacemos y cómo eso influye en la vibración del producto, ¿verdad? En general. Y no solo con los objetos, con toda nuestra vida, ¿verdad? Nos saltamos el fragmento 49, el fragmento 50, el 51, que lo que hace es seguir hablando de las cuestiones personales de Carla. Estamos avanzando ya en el fragmento 52. Todo esto ya lo leí con anterioridad para que no caigamos en la repetición. Pasamos el fragmento 53 también. Creo que el 54 tampoco aporta demasiado. Y por ahí vamos a dejar la lectura de hoy. Eso fue lo que
lo que saqué en conclusión y lo que quería conversar con ustedes hoy. Una lectura corta, pero en general creo que concisa y con cosas para repasar. Para los que están llegando ahora, hola Ninoja, ¿cómo estás? A la lectura pueden ir para atrás, ahora ni bien la publique, y va a ser entonces una lectura de unos 40 minutos, 45 minutos, para que la repasen. Muy lindos conceptos en el día de hoy. Les mando un beso, un abrazo muy grande, gracias por estar aquí, a los que están en vivo y a los que lo ven por diferido. Chau, chau, que pasen bien. Nos vemos.